Vamos a lo que venimos principalmente, vamos al estudio bíblico, al Evangelio de Juan, como estamos siguiendo en nuestra secuencia, el Evangelio de Juan, capítulo 6, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 41 al 46. El mensaje de esta mañana se llama Juzgando a Jesús. Juzgando a Jesús. ¿Ok? Juan capítulo 6, versículo 41. Antes de que lo leamos, una rápida repasada de lo que hemos visto hasta este momento. Habíamos visto que Jesús había mostrado sus señales, había multiplicado los panes y los peces. ¿Delante de quién? Delante de la multitud, ¿se acuerda? Habían alimentado a los 5,000 varones, sin contar mujeres y niños, los habían alimentado. Y con esto Jesús les estaba demostrando que Él no era un hombre ordinario, sino que era el enviado de Dios, el Mesías. Eso era el mensaje claro y conciso que Jesús les estaba mostrando a estas personas. Pero el corazón de estas personas, en lugar de aceptar a Jesús, en lugar de decir, no, este hombre es el Hijo de Dios, como hicieron sus discípulos, los corazones de la multitud se comenzaron a endurecer. Comenzaron a rechazarlos y cada vez vamos a ir viendo cómo se van poniendo más duros y más duros y más duros, hasta que veamos en las próximas semanas cuando dice que muchos, aún de los propios que decían seguir a Jesús, se separaron de Jesús, ya no quisieron andar más con Él. Jesús está en medio de un sermón. Él había cruzado el mar y la multitud, después de haber comido y llenado su vientre, había seguido a Jesús hasta el otro lado del mar. Y cuando lo encontraron, Jesús comienza un sermón, una enseñanza hacia ellos, pero es una enseñanza muy interrumpida, porque la multitud incrédula constantemente le pone peros y peros y peros. Jesús, en medio de este sermón, pudiéramos decir que el tema principal de ese sermón del Señor Jesús era una exhortación para que la multitud se preocupara por alimentarse espiritualmente, por buscar el pan de vida. ¿Se acuerda cuál era el pan de vida? El mismo Jesús. Ellos estaban preocupados por la comida física, pero no tenían interés alguno por las cosas espirituales, por el Señor Jesús. Y Él se estaba mostrando como el verdadero pan que desciende del cielo. Él se señaló a sí mismo y dijo, yo soy el pan. Y esta declaración de Jesús provoca en la gente burlas, provoca murmuraciones, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿ok? Así que leemos los versículos 41 en adelante. Dice así: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ¿qué dice? Viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Incline su rostro, vamos a pedirle a Dios su dirección. A usted las gracias primero que todo, Señor. Gracias por este día tan hermoso que usted nos da. Gracias por permitirnos venir a su casa. Gracias porque tenemos una mente lúcida la cual puede recibir su palabra. Usted nos ha dado las capacidades necesarias para entender, Señor,
Ahora le pedimos que junto con esto también tengamos el corazón dispuesto, Señor, humillado delante de usted, rendido a sus pies, listo para reconocerle como nuestro Dios, como el Hijo del Dios viviente, nuestro Salvador, nuestro único y suficiente Salvador y el Señor de nuestras vidas. Obre en nuestros corazones, Señor, de esta manera. Obre en nuestros corazones. Si usted no lleva a Cristo, ninguno de nosotros puede encontrarlo. Necesitamos, Señor, que nuestros corazones sean llevados ante el Señor Jesús. A como las ovejas, cuando las sacaba el pastor las tenía que llevar hasta aquellos prados para que comieran, porque las ovejas por sí solas no lo pueden hacer. De esa misma manera, buen pastor nuestro, necesitamos que usted nos alimente del pan de vida, que es Jesucristo. Gracias por estar aquí con nosotros. Le pedimos su dirección y su guía, Señor. Muchísimas gracias por su amor. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo 41 nos comienza mostrando la actitud de la multitud. ¿Qué hizo la multitud con la declaración de yo soy el pan de vida de Jesús? Murmuraban. O sea, vamos de mal en peor. Dice que ellos murmuraban porque Jesús había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y es que acá tenemos la actitud de la multitud. La multitud, hermano, había recibido la luz, había escuchado lo que de otra manera les hubiera sido imposible a ellos encontrar por su propia cuenta. Ellos nunca hubieran podido encontrar a Jesús si Jesús no se les hubiera revelado primero a ellos. Yo algunas veces escuché, y sé que algunas veces se hace no con este sentido, pero hay gente que dice, encontré a Jesús. Y no es tanto que encontramos a Jesús. ¿Sabe cuál es la realidad? Que Jesús nos encuentra, que Él alumbra sobre nosotros. Y la multitud, por decirlo así, estaba recibiendo luz. Estaba recibiendo la palabra del Señor, y la palabra del Señor hacía que estas personas se dieran cuenta de su propio pecado. Sacaba a luz sus propias tinieblas. Y eso es lo que la multitud no le gustó. Porque ellos decían, nuestros padres, ¿se acuerda cuando volvimos en semanas pasadas? Nuestros padres han comido el pan del desierto. Ellos se creían muy hijos de Dios por el hecho que por la sangre eran israelitas. Pero ellos no entendían que a pesar de por la sangre ser israelitas, seguían expuestos a la muerte eterna. Y Jesús estaba allí delante de ellos ofreciéndoles la vida. La pregunta es, ¿cuál actitud debió haber tenido la multitud frente a Jesús? ¿Qué hubiera sido lo que debió haber hecho esta multitud frente al Señor? Bueno, la misma actitud que Dios espera de usted y de mí. Porque valgan verdades, aquí podemos estar como la multitud, viendo la luz, escuchando de Jesús, pero en el fondo, no, yo no creo en eso. No, puras patrañas. No, que el pastor está inventando. No, que mi religión no me lo permite. Y mil cosas que se nos pueden venir. La multitud terminó murmurando de Jesús. ¿Y por qué terminó murmurando de Jesús? Porque las palabras de Jesús los ofendían. Porque ellos se sentían seguros de su salvación por medio de sus obras. Y Jesús les dijo, ustedes no se pueden salvar a través de sus obras. Si ustedes no vienen a mí, si ustedes no comen de mí en el sentido de recibirle, en el sentido de rendir sus vidas a Él, en el sentido de dejar de buscar la salvación por sus propios medios y descansar en Cristo, si ustedes no hacen eso, ustedes siguen estando muertos. Las palabras de Jesús les molestaba porque les mostraba que ellos y nosotros estamos necesitados del Señor. Y hay personas que no les gusta enterarse que son pecadores.
Y hay personas que no les gusta enterarse o no les gusta que se les diga y dicen, ¿tú quién eres para juzgarme? Yo no le estoy juzgando a usted. La palabra de Dios es la que le juzga a usted y a mí. Y es la palabra de Dios la que determina quiénes somos delante del Señor. Pero la multitud comenzó en el versículo 42 a decir con desprecio, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y cuya madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? A ver, pregunto, ¿Jesús tenía padre y madre? Bueno, madre y padrastro, pudiéramos decirlo así, para ser más exactos. ¿Ok? Sí nació de una mujer llamada María, pero sin la participación de José como el dador de la otra parte que se necesita para la vida. ¿Quién puso la otra parte? ¿Ok? Sabemos que ese fue obra del Espíritu Santo. Ahora, los judíos hasta cierto punto tenían razón. Ellos conocían que Jesús, o de repente habían visto a Jesús jugando pichanga, ¿cómo es que se dice acá? Pichanguita ahí en el barrio, y lo vieron ahí exactamente jugando con los niños escondido y no sé cuántas cosas. Lo habían visto desde chiquito. Y ahora sale y dice, yo he descendido del cielo. Para entender esto hay que también entender la mente judía. Déjeme explicarle. Los judíos, en su cultura, en sus tradiciones, no tanto basado en la palabra de Dios, sino en sus propios pensamientos, ellos pensaban que ellos no tenían problema de pensar que un ser celestial pudiera venir a este mundo. Incluso a muchos de los profetas los catalogaban no como seres humanos, sino como seres celestiales que habían venido al mundo, pero sin genealogía, por decirlo así. ¿Me dejo entender? Sin tener papá, mamá antes. Ellos pensaban erróneamente, porque sabemos que los profetas eran hombres comunes y corrientes, pero ellos pensaban erróneamente eso. Entonces ellos no tenían problema de pensar que un ser celestial se pudiera ser hombre. Tampoco tenían problema en pensar que un ser humano como usted o como yo, fuésemos llamados por Dios y levantados para seguir una misión de Dios. Ok, ellos tampoco tenían problema con eso, de que una persona que tuviera papá y mamá, Dios, siendo un ser humano normal, Dios lo levantara con una misión especial. Pero lo que ellos no podían entender, según sus cabecitas y en sus tradiciones, es que un ser celestial fuera también un ser humano, o un ser celestial tuviera papá y mamá. Y eso es lo que la multitud no entiende sobre Jesús. Tú dices que has descendido del cielo, pero tú tienes papá y mamá. Y eso en nuestra mente judía, eso no existe. Eso no puede ser así, no puede suceder. Y la multitud entonces empezó a atacar en base a eso la declaración de Jesús. Tú dices que has descendido del cielo. Pues no lo creo, porque tú tienes papá y mamá. Y al decir esto, estaban tratando de desbaratar, estaban tratando de botar lo que Jesús les estaba diciendo, que ellos estaban necesitados de Jesús, que Él era el pan de vida. Estaban tratando de derribar el argumento del Señor Jesús. Porque si Jesús no es enviado del cielo, ¿tenemos obligación alguna de seguirle? Pues no, esa era la intención de la multitud. Demostrar que Jesús no era enviado del cielo y por tanto no tenía ningún derecho alguno de reclamar el ser el Mesías. El argumento era, tú no pudiste descender del cielo porque te conocemos desde niño, conocemos a tus padres. Ahora, si nos damos cuenta, la multitud estaba pretendiendo quitarle a Jesús su humanidad o su deidad. Su deidad. Estaban negando de que Jesús fuera Dios. Estaban completamente de acuerdo que Jesús era hombre, pero estaban negando de que Jesús era o es Dios.
Y aquí vemos, hermano, un antepasado de una herejía que saldría siglos después, llamada arrianismo. Algunos de ustedes conocen este término. El arrianismo viene del pensamiento de un monje llamado Arrio en Alejandría alrededor del año 335 después de Cristo, que este hombre sacó la conclusión, llegó a la brillante conclusión de que Jesús y el Espíritu Santo no eran Dios en sí mismo, sino que eran una creación de Dios, que Dios hizo para la redención del hombre, pero en sí mismo ellos no eran eternos como el Padre. Ellos dicen el Padre es eterno, pero la primera criatura que creó Dios Padre es Jesucristo. Y ahí vemos que los que siguen el pensamiento de Arrio también niegan la divinidad de Jesús, como la multitud. Y hermano, ¿sabe quiénes son los seguidores de los arrianos el día de hoy? ¿Quiénes tienen la misma línea de pensamiento? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen que Jesús sea Dios al mismo nivel que el Padre. Ellos te van a decir la primera criatura, pero no te van a decir es igual de eterno que el Padre. La pregunta ¿es Jesús un simple hombre? Uno de los pilares más importantes, más fuertes del cristianismo es justamente la divinidad de Jesús. Porque si en algún momento alguien pretende negar que Jesús es Dios, entonces, hermano, eso traería como repercusión, en primer lugar, que Jesús fue un ser humano normal, común y corriente, y por tanto, pecador. Porque todos los seres humanos son pecadores. En segundo lugar, que el que murió en la cruz no fue el Hijo de Dios, sino fue un simple ser humano. ¿Y su sacrificio iba a ser acepto por parte del Padre entonces si fuera un simple ser humano? Sería imposible que un pecador pagara por los pecados de los otros pecadores. Se necesitaba al santo que suplantara a los pecadores para que nosotros alcanzáramos la redención. En tercer lugar, significa que si Jesús fue un hombre, pues tampoco tiene el poder para resucitarse de entre los muertos. Y no lo busque, pero 1 Corintios 15, 14, Pablo, hablándole a unas personas que negaban la resurrección de los muertos, él decía, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es vuestra fe. O sea, si Cristo no resucitó, si Cristo es hombre y no tuvo el poder para resucitar de los muertos, lo que tú y yo creemos, pues no sirve para nada. Yo no entiendo para qué entonces predican los testigos de Jehová. Y en cuarto lugar, si no hubo resurrección, pues entonces usted y yo permanecemos en nuestros delitos y pecados. Así también lo dice 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Vea el peligro de tan siquiera tener una mala idea, una mala percepción de la divinidad de Jesús. Por eso es que tantas personas han fallado en su juicio hacia Jesús. Cuando digo juicio hacia Jesús es en verlo y determinar y decir, bueno, ¿tú quién eres? Muchas personas han fallado en el juicio hacia Jesús. Tienen erróneas ideas de Jesús en sus cabezas. Y es porque les falta 3 cosas. Y son los 3 puntos que vamos a tomar hoy. Son las mismas 3 cosas que le faltó a la multitud.
Vamos a ver cuál fue la respuesta de Jesús antes de pasar a los 3 puntos, ¿sí? Ve el versículo 43. ¿Qué les dijo Jesús? Dejen de murmurar entre ustedes, les estaba diciendo Jesús. Lo que Jesús nos está diciendo entonces es que el pensamiento de esta multitud estaba correcto o estaba erróneo. Estaba erróneo. Ellos no tenían por qué estar pensando de esta manera. La pregunta es, ¿esta multitud estaba calificada para poder entender verdaderamente a Jesús? ¿Estaba esta multitud verdaderamente calificada para dar un veredicto sobre el Señor? Ahora, muchos se sentirían seguros, porque ¿cuántas personas eran? Dice que 5,000 varones, y se hacen cálculos, como ya lo hemos hablado a lo largo de todas estas semanas, entre 15 y 20,000 personas. Ahora, cualquiera dice, 20,000 personas pensando lo mismo, pues voz del pueblo, voz de Dios. Mucha gente piensa que porque muchos piensen igual, ya automáticamente la cuestión se convierte en una verdad. Y no es así. Dios no está con el voto popular. A ver, ¿ustedes quiénes dicen? ¿Mi hijo es Dios o no es Dios? Imagínense el padre preguntándole a la multitud. ¿Ustedes qué piensan? Vamos a hacer un referéndum. ¿Jesús es Dios o no es Dios? ¿Quién decide si Jesús es Dios o no es Dios? Ciertamente la multitud no estaba en la mejor de las condiciones para poderlo decir. No todo lo que aprueba o reprueba una multitud o la sociedad es la verdad. Hoy en día lo estamos viendo. Cada vez está siendo más aceptable a la sociedad el movimiento homosexual. Ya antes por lo menos nos estorbaba. Ahora la gente ya agarró una posición pasiva, ¿no es cierto? Ni lo apoyo, pero tampoco le voy en contra. Ya antes se aceptaba el homosexualismo, piense hace 30, 40 años. No, para nada, pero ya hemos aflojado. La pregunta es, ¿Dios ha aflojado también frente al homosexualismo? Dios entonces dijo, pero yo veo que todo Perú y toda América y todo el mundo está aflojando ante el homosexualismo, pues voy a bajarle yo también el nivel. No, Dios permanece en su mismo pensamiento. Dios permanece en la verdad, en su palabra. La multitud no podía discernir quién era Jesús. Como también hoy en día nosotros no podemos basar nuestros pensamientos de quién es Jesús en las filosofías o doctrinas de hombres que han dicho cosas como, por ejemplo, Arminio, el que estábamos hablando, Arrio, el que estábamos hablando al inicio. Que Arrio estaba diciendo, no, Jesús fue un hombre cualquiera. No. Tampoco podemos basar nuestro pensamiento de Jesús en pensamientos como el fundador de los Testigos de Jehová, llamado Charles Taze Russell. Así se llama, Charles Russell. Tampoco podemos basar nuestros pensamientos en hombres que han demostrado tener erróneas doctrinas como Cash Luna, Benny Hinn, Guillermo Maldonado y todo este tipo de personas. Todos estos falsos maestros que están en la actualidad. No podemos basar. ¿Por qué no podemos basar nuestro juicio sobre Jesús en sus pensamientos de ellos? Porque ellos no pueden dar un veredicto correcto sobre Jesús. No conocen a Dios. Sus conceptos son meras opiniones. Son sus ideas. Pero yo veo que las iglesias de esta gente vienen multitudes. Claro, ya hemos visto que las multitudes no necesariamente siguen a Jesús. Ahí hay 20,000 hombres siguiéndolo y todos tenían un mal concepto sobre Jesús. Ahora, la pregunta es, y quizás alguno esté pensando, pero entonces, pastor, ¿por qué usted dice que esa gente es erróneo escucharlo, y por qué entonces yo lo tengo que escuchar a usted?
¿Qué es lo que hace que esa gente no la pueda escuchar? ¿Y por qué entonces sí lo tengo que escuchar usted? ¿Alguna vez usted se ha puesto a preguntar eso? ¿Se ha preguntado? No está mal la pregunta. Y hoy vamos a responder. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esta gente carecía de estas tres cosas que estábamos hablando antes. Carecía de la guía, carecía de la instrucción y carecía de la capacidad para discernir a Jesús. Tres cosas que le faltaba a la multitud, tres cosas que le falta a todo falso maestro y tres cosas que sí tiene todo verdadero maestro. La guía correcta, la instrucción correcta y está basado en el que sí es capaz de mostrarnos a Jesús. Vamos a ver estos tres puntos, ¿sí? Vamos a verlos desde el lado negativo, desde el lado de los falsos maestros o desde el lado de la multitud. ¿Por qué la multitud no podía discernir quién era Jesús? En primer lugar, porque el hombre no tiene la guía correcta para encontrar la vida eterna. ¿Está conmigo? El hombre no tiene ¿qué? La guía correcta para encontrar la vida eterna. La Biblia nos dice que el hombre está espiritualmente, ¿cómo está? Muerto. Toda persona que dice creer en la Biblia tiene que creer en ese principio. Si usted dice que cree en la Biblia muestra que todo ser humano por su naturaleza se encuentra en una condición de no está enfermo, no está moribundo, está muerto. ¿Qué significa muerto? Significa que está incapacitado por su propia cuenta y a causa de sus propios pecados. Está incapacitado para encontrar a Dios. No lo puede hacer. Se lo pongo así. Piensa tú en el mundo, ¿ok? Antes de venir a Cristo, si estás en Cristo. Tu capacidad antes de conocer a Cristo para encontrar a Cristo era el mismo poder que tiene un muerto de encontrar un médico. ¿Me entiende la analogía? ¿Qué puede hacer un muerto por encontrar un médico? ¿Qué podíamos hacer nosotros para buscar a Cristo? Romanos 3:11 nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y más adelante nos dice, no hay ni siquiera uno solo. O sea, no es que los que encontramos a Cristo somos en algo mejores que los otros. No, todos estamos en la misma condición de muerte espiritual, incapaces. No hay en nosotros forma alguna de encontrar a Dios. Aunque valgan verdades, la luz que hay en el hombre, por entender que hay cosas más allá de lo que vemos, todavía alumbra un poquito. Todos los hombres de todas las civilizaciones han tenido conciencia de que esta vida no se termina en este mundo. Han tenido conciencia de que debe haber un ser incluso superior. Pero hasta ahí le llega la conciencia al hombre. No puede llegar y decir como Juan el Bautista y decir, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Me dejo entender, hermano? Por esta condición de muerto, el hombre no puede guiarse a sí mismo hacia Jesús. No puede creer por sí mismo hacia Jesús. ¿Qué necesita? Vea el versículo 44. ¿Cuál es la guía que necesitamos? ¿Cuál es la guía que debe tener toda persona que necesita a Jesús? Dice 6:44, ninguno puede venir a mí, y vea la cláusula que pone Jesús, ninguno viene a mí, ¿sí qué? Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
Para poder creer en Jesús se necesita algo más que deseo, algo más que conocimiento, algo más que habilidad. Para poder conocer a Jesús, para ser guiados hacia Jesús, ¿qué se necesita? La acción del Padre en el corazón del hombre. Ese término trajere en griego, ¿sabe lo que significa? Ese término literalmente significa arrastrar. Como algunos de ustedes, sus papás o su esposa los arrastró a la iglesia. Pero a diferencia, es que quizás usted puede estar acá porque mi papá me arrastró, mi esposa me arrastró, mi esposo me arrastró, pero su corazón no quiere estar acá. La diferencia es cuando Dios arrastra a una persona hacia Cristo, cautiva su corazón. El corazón de esta persona le abre su entendimiento de tal manera, le lleva a entender a Cristo de tal manera que la voluntad de esta persona queda cautiva. Es cierto, el Padre lo está llevando, pero esta persona también está caminando. Esto, hermano, es lo que en la Reforma Calvino declaró y dijo que la gracia de Dios es irresistible. Porque ese es el concepto que tiene esta palabra arrastrar o traer o llevar. No es que vamos a ver si puedo llevarlo. No, es que al que llega la hora y Dios lo va a llevar a Cristo, hermano, su mente, la mente del hombre, su corazón, todo su ser es iluminado de tal manera que no se puede resistir a la gracia de Dios. Es llevado a la presencia de Jesús. Dios influye poderosamente en la mente, en la voluntad y en el corazón del hombre. Este es el acto que hace posible que el hombre pueda reaccionar en fe delante de Jesús. La pregunta es, ¿has sido tú traído por el Padre ante Jesús? ¿O solamente has sido traído a la iglesia? Son dos cosas muy diferentes. Yo no tengo la habilidad de guiarme hacia Jesús. Yo no tengo un GPS que me diga Jesús está por allá. Avance 2 cuadras hacia allá y luego, no. Tú y yo no vamos hacia Jesús. Corremos en contra. Nos vamos corriendo hacia el otro lado. Ni el más iluminado hombre, iluminado entre comillas, ni el teólogo que se pueda llamar más grande, no puede llegar a Cristo si no es primero el Padre que actúa en el corazón de esta persona. ¿Por qué la multitud no creía en Cristo? Porque el Padre no los estaba llevando hacia Cristo. Y quiero que note que el concepto de Cristo de una persona que no es guiada por el Padre, siempre va a ser erróneo hacia Cristo. La idea que tenga en su cabecita sobre quién es Jesús, si esta persona no ha sido guiada por el Padre a Cristo, esta persona no va a encontrar la guía adecuada en sí mismo ni en otros más. Todo concepto de Cristo va a ser distorsionado. Y todo aquel que verdaderamente el Padre trae, inevitablemente Jesús le va a dar vida eterna. Esto significa que va a haber creído en Él, en su testimonio, y por tanto va a declarar que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que debe tener el hombre para poder llegar a Cristo? Una guía correcta. ¿Y esa guía de quién viene? Del Padre. ¿Por qué es que los falsos maestros no pueden guiarnos hacia Cristo? Porque carecen de la guía del Padre. Vamos al segundo punto. No solamente necesitamos guía, también necesitamos la instrucción. El hombre no tiene la
la instrucción correcta para encontrar la vida eterna por sí mismo. No tiene la instrucción correcta para que pueda encontrar la vida eterna. Ahora, cuando yo digo que el hombre no tiene la instrucción correcta, quizás muchos están pensando en términos académicos. Entonces, pastor, significa que yo tengo que estudiar tal cosa, o tengo que tener un grado de tal cosa, doctor en divinidades, o qué sé yo, 1000 cosas. Pero eso no es a lo que me estoy refiriendo, hermano. Cuando digo instrucción, no hablo de grados académicos. No es que cuando tú tengas tu doctorado en teología, ya conoces a Cristo. No, no estoy hablando de eso, porque valgan verdades, muchos falsos maestros tienen sus montón de títulos en sus paredes. ¿Los tienen o no los tienen? Claro que sí. Aunque, por ejemplo, estaba leyendo la historia del fundador de los Testigos de Jehová, y un pastor bautista escribió sobre él. Escuche lo que escribió sobre el fundador de los Testigos de Jehová. Este pastor bautista, después de investigarlo, dijo que él nunca asistió a las escuelas de educación avanzada. No sabe casi nada de filosofía, de teología sistemática. La teología sistemática es lo más básico y elemental que debe saber todo pastor. Y más si tú eres el fundador de toda una denominación. Tampoco conocía teología histórica. Y es completamente ignorante de los idiomas bíblicos, el griego y el hebreo. Este pastor bautista llegó a la conclusión y dijo que la enseñanza de Russell, el creador de los Testigos de Jehová, era antirracional, o sea, no tiene sentido en la mente. Anticientífica, o sea, no es comprobable científicamente. La Biblia es comprobable científicamente, ¿usted lo sabía? Hoy nos dicen que la fe y la ciencia están peleadas. Mentira. Durante siglos y siglos, la ciencia se basó en la Biblia para entender el mundo. Recién ahora es que el hombre se ha separado. Pero antes la madre de todas las ciencias era la teología. También el pensamiento de esta persona es antibíblico y anticristiano. Y más adelante, Russell, el creador de los Testigos de Jehová, aceptó esa declaración. Hermano, cuando hablamos de instrucción, me refiero a que la persona tiene que seguir verdaderamente las Escrituras. Muchos conocen mucho, pero no hacen caso a lo que las Escrituras dicen. La multitud, Jesús le dijo a la multitud, vea lo que dice en el versículo 45. ¿Qué citó Jesús para demostrar para demostrar lo otro que se necesita para encontrar a Jesús? Dice en el versículo 45, escrito está en los profetas. ¿Dónde? ¿Sabe a qué se refiere la expresión en los profetas? A final de cuentas, recuerde que en ese momento él no tenía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió después de Cristo. Toda la Biblia que ellos tenían en aquel tiempo era el Antiguo Testamento. Y la expresión los profetas se refiere en particular o en general a todo el Antiguo Testamento, pero en particular a la sección donde están los profetas mayores y menores de la Biblia. Y entonces Jesús estaba diciendo, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. O sea, Jesús estaba diciendo que el hombre, para encontrar la dirección de Dios, ¿qué necesita? Necesita ser enseñado por Dios. ¿Y dónde está esa instrucción? En la Biblia. La multitud, como buenos judíos, ellos conocían muy bien, vaya buscando por favor conmigo, Isaías 54:13. Ellos conocían muy bien este pasaje de Isaías. Y otro más de Jeremías que se lo voy a leer yo. ¿Ya tiene Isaías 54:13? Antes quiero leerles el pasaje que está en Jeremías 31:34.
¿Ok? Escúcheme este pasaje de Jeremías 31-34. Dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ahí este texto también nos dice que quien iba a instruir a los hombres es Dios. Ahora sí, Isaías 54:13. ¿Qué nos dice? ¿Alguien me lo puede leer bien fuerte? Bien fuerte, Miriam. Y todos sus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Ellos, la multitud, sabían estos versículos. Ellos lo sabían, pero no tenían la instrucción del Padre. Aquella instrucción es la que abre los ojos. Eso es lo que Jesús quería decir. Aquella instrucción que tú vas y encuentras en la Biblia, no solamente teoría, se te abren los ojos espiritualmente. Es la que hace entender con todo nuestro ser que Jesús es el Hijo de Dios. Es lo que termina diciendo el verso 45 en Juan 6. Dice que a los que el Padre enseñó, dice: así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ¿a dónde va? Viene a mí. Hermano, ¿hacia quién apuntaba todo el Antiguo Testamento? Hacia Jesús. El tabernáculo, los salmos, las profecías, todas las cosas en el Antiguo Testamento, todas las cosas mostraban a Jesús. Y si estas personas hubieran sido sinceras en su estudio, Dios las hubiera guiado hacia Jesús. La multitud conocía de la Biblia, sí, pero no tenía en sí mismo la instrucción. Así muchos hoy, hermano, manosean las Escrituras. Van a las Escrituras para buscar justificar sus propios pensamientos. Yo pienso que, y se le ocurre una idea, y van a las Escrituras y tratan de justificar sus pensamientos en las Escrituras, pero no van a las Escrituras para que las Escrituras les guíen a Cristo. Hermano, esto es lo que el hombre también necesita. Necesita de las Escrituras, porque a través de las Escrituras, ¿a quién encuentra? El Padre nos va a enseñar. Eso está diciendo Jesús, amén. ¿A través de qué nos va a guiar el Padre? A través de su palabra, a través de las Escrituras, a través de la Biblia. Ya vimos entonces que el hombre no tiene la guía correcta para encontrar la vida eterna, no tiene la instrucción correcta para encontrar la vida eterna. Y en tercer lugar, el hombre no tiene la capacidad correcta para encontrar la vida eterna. La multitud le dice a Jesús: tú no eres el pan de vida que ha descendido del cielo. Y la pregunta es: ¿y tú estuviste ahí para decirnos? ¿Tú estuviste en el cielo para decirnos si Jesús estaba ahí antes o no? Tú estabas con Dios Padre, hablándole a la multitud. Tú estabas con Dios Padre, que me pueda certificar y decir con toda certeza que Jesús no estuvo ahí. ¿Qué capacidad tenía esta multitud para entender las cosas de Dios? ¿Cuándo fueron ellos a Dios y le preguntaron? Por eso Jesús les dice en el versículo 46: no que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios, éste ha visto al Padre. La pregunta es: ¿quién tiene la verdad?
¿A quién hay que creerle para juzgar las cosas espirituales? ¿A quién hay que creerle para poder discernir quién es Jesús? Porque la multitud, ni ningún hombre, ha visto al Padre. Aquí ver al Padre es en un sentido figurado, que significa conocerlo, estar familiarizado con Él, o sea, conocerlo a fondo. ¿Cuál de nosotros, lejos de Cristo, conoce al Padre? ¿Cuál de nosotros? ¿Cuál hombre? Pero tiene títulos de doctor en no sé qué cosas y doctor en no sé qué cosas. Si no, hermano, si no es a través de Cristo, ningún ser humano conoce al Padre. ¿Cuál hombre tiene más cercanía con Dios? ¿La multitud o Jesús? ¿Cuál de los dos? Ahora, note que Jesús intencionalmente no solamente lo llama Dios, lo llama y dice Dios el Padre. ¿Qué está remarcando Jesús cuando dice Dios el Padre? Está remarcando su relación con Él. Jesús está en una relación única y especial con el Padre. Él es el unigénito. Alguno dice, pero pastor, somos hijos de Dios. Sí, pero nunca en la categoría de Jesús. Cuando se escribe a Jesús como hijo de Dios, hay que escribirlo con mayúscula. Cuando se escribe de usted o de mí como hijo de Dios, hay que escribirlo en minúscula, porque no es lo mismo. No estamos en el mismo grado. Es más, nosotros somos hijos porque Él, a través de Él, pero no como Jesús es hijo. Solamente Jesús tiene esta relación con el Padre. Él no solamente es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios y por tanto era el único autorizado para enseñar quién era el Padre. Todos los hombres, todo hombre en las Escrituras y después de ellas, sus enseñanzas tienen que estar conformadas a las de Jesús. Tienen que estar en armonía con lo de Jesús. Nadie puede llegar y decir, es que yo conozco al Padre de otra forma que no es a través de Cristo. A mí Dios me dio una revelación que no se la dio a Cristo. Nadie puede llegar a decir eso. Lo que dice del Padre en las Escrituras es lo que Cristo nos ha enseñado. Amén. Y por el hecho de que nosotros como pastores enseñamos lo que Cristo enseñó, no nuestros pensamientos, porque valgan verdades, hermano, yo pensaba muy diferente a Cristo. Y todavía estoy en ese proceso de conocerlo al Señor. Pero nos estamos esforzando por predicarnos no a nosotros, a Cristo. Así la palabra de Dios también nos caiga a nosotros, que muchas veces nos cae, o sea, en el sentido de que a usted a veces lo hace sentir mal la palabra de Dios, le saca a luz sus pecados, pues a mí también. ¿Qué? Entonces, porque yo me siento mal, ¿voy a dejar de predicar eso? No, yo tengo que sacar la palabra de Cristo porque es la verdad. Y esa es la autoridad que nos inviste a nosotros. En el momento, hermano, que nosotros dejemos de predicar a Cristo, cierre sus oídos, nunca más nos escuche. Pero entre tanto que nos mantengamos en Cristo, entre tanto de que sean las palabras de Cristo las que traigamos a ustedes, no es nuestra autoridad la palabra. La autoridad viene de Dios Padre. Porque yo no soy capaz de conocer a Cristo. Porque la multitud era incapaz de conocer a Cristo por sí sola. Porque ningún ser humano puede llegar a conocer a Cristo. El único que tiene la capacidad de revelarnos al Padre no es ni usted ni yo. ¿Quién tiene la capacidad de enseñarnos al Padre? Jesús. Solamente Jesús. La multitud entonces, hermano, ¿podía sacar un buen juicio sobre Jesús?
¿Qué carecía entonces la multitud? Carecía de guía, no tenía al Padre, carecía de instrucción, no iban a las escrituras, las conocían pero no les hacían caso, y carecían de capacidad para conocer al Padre. Y el único que tiene la capacidad para conocerlo, ¿quién es? Es Jesús. Hermanos, todo lo demás, cualquier pensador, cualquier maestro que no tenga estas tres cosas, y las tres van juntas por aquello. No es que alguien tiene una y carece de las dos, o alguien tiene dos y carece de una. No, las tres van juntas. Si usted quiere tener un buen concepto sobre Jesús, ¿qué necesita? Esas tres cosas. ¿Por qué algunos acá, estando en la iglesia, viven como incrédulos? ¿Por qué algunos se siguen deleitando en sus pecados? ¿Por qué algunos se siguen deleitando y no les importa a final de cuentas la vida, qué piense Dios? No les importa. ¿Sabe por qué? Porque te están faltando estas tres cosas. Y lo mejor sería que hoy te arrodillaras y clamaras a Dios que te perdone, para que Él te pueda guiar hacia Jesús, para que Él te pueda abrir el entendimiento y entiendas quién es Jesús, para que dejes de pensar por ti mismo, en el sentido de que yo creo que Dios se encuentra de esta manera. No es como tú o como yo creemos, es como Cristo nos ha enseñado, porque ni tú ni yo estuvimos en el cielo. El que conoce al Padre es Jesús. Así que, hermano, yo le invito a que usted reflexione sobre su vida y que permita que hoy el Padre lo traiga a Jesús. Que permita a usted que su corazón sea cautivo por la presencia de Dios y usted pueda entender y conocer. Esa es la obra que el Padre va a obrar. Esa es la obra de misericordia que el Señor va a hacer en este lugar, en el corazón de algunos. Y yo espero que ese sea usted. Yo espero que usted de todo corazón abandone sus propios pensamientos de cómo encontrar a Jesús y se deje guiar por Él. Porque si no, tú vas a terminar como la multitud, teniendo un mal concepto de Jesús. Y como tienes un mal concepto de Jesús, niegas a Jesús. Quizás tú digas, yo no lo niego, yo creo en Jesús, pero en tu vida práctica lo niegas. Cuando te toca decidir, o hago la voluntad de Jesús o mi propia voluntad, y terminas haciendo tu propia voluntad, lo niegas. Es mejor hoy rendirnos al Señor y que su gracia irresistible nos lleve a Jesús. Solo entonces nuestros ojos se abrirán y solo entonces podremos verlo y decirle, tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Permitamos que el Señor mueva nuestros corazones hacia Jesús. Póngase de pie. Con humildad le pido, no se distraiga, cierre sus ojos. Con humildad comienza a pensar en su propia condición. Con humildad, ahí donde usted está delante del Señor, comience a pensar en Dios. ¿Tiene acaso sentido que tú seas el que dirijas tus pensamientos de cómo encontrar al Hijo de Dios? ¿Tiene acaso sentido de que tú estés tan seguro en ti mismo
de que eres salvo si nunca has verdaderamente rendido tu vida al Señor? No te equivoques en tu juicio. No te equivoques en lo que el Señor ha revelado sobre su Hijo. Que hoy sea el corazón nuestro arrastrado, llevado cautivo, porque el Espíritu Santo y el Padre en nuestro corazón nos abren el entendimiento, nos muestran que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el que vino, que no hay otro que estemos esperando y que tú eres incapaz por tu propia cuenta de poderte salvar, que todos sus esfuerzos por alcanzar tu salvación son nada delante del Señor. Y usando las palabras del Señor, más bien esos esfuerzos apestan. Esos esfuerzos son inmundos. Porque tú no tienes guía en ti mismo. Porque tú no tienes instrucción en ti mismo. Porque tú no tienes la capacidad por ti mismo. Tiene que ser el Padre guiándote a través de las Escrituras hacia Jesús. A como el muerto no puede levantarse a sí mismo, sino que necesita que algo más poderoso de él lo levante, así hoy permite que el Padre te levante de entre los muertos, que el Padre te dé vida, vida real. Permite que el Padre te lleve a la cruz del Señor para que tú te puedas postrar delante de Él y suplicar su perdón. Permite que el Padre pueda guiarte y ya no la tradición que tienes en ti, ya no tus propios pensamientos, sino lo que el Señor, por misericordia, nos ha mostrado. Porque la luz vino a este mundo. Pero muchos hombres amaron más las tinieblas que la luz, como la multitud. Y ante el llamado del Señor, endurecieron su corazón. Y ante el llamado del Señor, prefirieron mantenerse en sus propias ideas. Y eso les trajo pérdida eterna. Hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación para todo aquel que humillado se vuelva a Cristo. Porque el Señor dice, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Si tu corazón está siendo inclinado hacia ir hacia Jesús, el Padre está orando en tu corazón. Porque su gracia es irresistible. Porque Él nos lleva. Porque Él abre nuestro entendimiento. Y porque podemos levantar nuestro rostro y decir, tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, yo seré tu siervo. Ya no seguiré mis propios pensamientos, sino que me esforzaré por conocerte cada día más, para seguir tus pensamientos. Porque todas las cosas que hacía, que eran en contra de tu palabra, hoy las aborrezco y las rechazo. Y le pido que me ayude a amarle cada día más. Que en el corazón, Señor, de los que usted ha comenzado la buena obra, sabemos que no se terminará
hasta el día en que Jesús venga. Usted no nos abandonará, no nos dejará hasta el día en que usted regrese. Gracias, Señor, por su palabra. Que hoy, Señor, haya habido personas en este lugar donde su espíritu se haya movido, que el Padre les haya traído a Jesús y postrados hoy puedan reconocer al Hijo. Gracias por estar con nosotros, Señor. Hoy le bendecimos y le adoramos. En el nombre de su Hijo Jesús. Amén.